tiempo pasado están los libros, en los aposentos del saber, en la mentira oficial de la historia y a veces en la memoria. En la memoria. La tosuda y pertinaz que nos cita y nos da presencia. Repitamos la historia durante el siguiente par de horas y con el apoyo de la terca memoria. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras que nos están escuchando a través de Radio ESME. Vamos a dar inicio a una emisión más de La Terca Memoria en esta tarde de miércoles 4 de noviembre de 2015. Una tarde con frío y calor, calor y frío. Y así son esos días de verano. No, perdón, de otoño. De otoño, estoy equivocándome. Que está haciendo un calorón. De repente calor, de repente frío. Pero finalmente agradable, bastante agradable la tarde en este miércoles. Muy buenas tardes, Zen, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes compañeros y compañeros que nos siguen a través de Radio ESME. Aquí en su programa La Terca Memoria. Pues claro, como ya estábamos platicando hace rato, este calor tan fuerte, pero al rato hay un aire muy frío más tarde en la noche, ¿no? Pero pues bienvenidos compañeros que nos siguen a través de su frecuencia Radio ESME, agradeciéndole a Sati por estar en los controles y es la que va a estar poniendo las canciones y todo lo demás. Pues bienvenidos compañeros. Así es, muy buenas tardes compañeros nuevamente. Pues el día de hoy vamos a hablar de
como tema central, como el tema importante de la emisión de hoy, una situación, una etapa importante que dieron miles de mexicanos por ahí de la década de los 60, y que tiene como surgimiento en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en la frontera norte de México, con el movimiento que tiene que ver con esa mexicanidad, que tiene que ver con la lucha por el reconocimiento de los derechos mexicanos de los hijos de los emigrantes que durante los años 40 se emigraron, pero que después en los años 60 vienen a tener ya una presencia importante en la parte del norte de lo que es México, y tiene que ver con toda la cultura de la mexicanidad estadounidense, conocida también como el movimiento chicano. De eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos también otros aspectos que comentar al principio del programa, pero como tema central va a ser este tema que les acabo de anunciar, que es muy interesante, que por cierto el día de ayer se transmitió un programa muy importante, de esos que todavía son rescatables en el canal 11, de lo que queda del canal 11, pero que acertadamente transmitieron este programa. Sin duda lo repiten el fin de semana, búsquenlo. Es el movimiento chicano. Vamos a hablar un poco de Willy Velázquez, de Sal Castro, dirigentes también que fueron los que encabezaron este movimiento particularmente estudiantil. Pues de eso y más vamos a estar hablando. Isaín, más al rato te vas a conectar seguramente al Facebook, y vamos a estar enviando los saludos correspondientes a este miércoles de la terca memoria. Sí, claro, ahorita en lo que la señal, ¿no? O sea, porque luego como que se alenta, pero bueno, son cosas ya técnicas, pero pues no nos va a detener en lo que es su programa. Pero pues sí, antes de comenzar en materia pues del tema, pues algo muy importante quisiera decirles, ¿no? Porque por ejemplo, no sé, bueno, se suscitó una bronca ayer por parte de esos güeyes que son los liquidados, porque y es muy importante aclararlo, ¿no? Porque también la dirección del sindicato hizo un boletín de prensa, ¿no? Que por supuesto no el Sindicato Mexicano de Electricistas no tiene nada que ver en la bronca que suscitaron ayer esos güeyes liquidados, que inclusive creo que les detuvieron algunos y se iban a llevar al tartamudo, al Sánchez. Entonces pues también para hacerles saber que obviamente el sindicato mexicano pues no tiene nada que ver en eso, ¿no? Ya son cosas, ya ellos en sus broncas, que pues obviamente aquel que les ha robado tanto dinero, pero pues ahí todavía siguen apoyando a ese güey. Pero pues sí, como reitero otra vez, pues el sindicato mexicano pues, de electricistas es el verdadero, bueno, es el único que hay. Entonces pues por ende pues no tiene nada que ver en los hechos de ayer, por si hay alguna duda, ¿no? Y sí. Sí, en su momento, el día de ayer, secretario del Exterior, el compañero Humberto Montes de Oca, emitió un boletín de prensa, un comunicado urgente a la opinión pública, en donde evidentemente el sindicato, la dirección del sindicato, todos nuestros militantes, los agremiados, pues nos deslindábamos de esta situación que estuvo muy comentada en las redes sociales, pero fue bueno que lo aclararan. De manera oportuna se emitió este comunicado, en donde básicamente se señala el hecho de que el Sindicato Mexicano de Electricistas nada tiene que ver con esa trifulca que se armó el día de ayer, una cuestión que sinceramente no merece ni estar mencionándose en estos micrófonos, pero como dice Zain, es pertinente mencionarlo porque nuestra postura ha sido siempre dentro de la disciplina y dentro de lo que se acuerda y dentro de un plan de acción aprobado en comisión de trabajo o en asamblea, ¿no? Es pertinente que los compañeros ahorita en un momento más, si lo encuentra Isaín,
le daremos lectura, pero es importante que ustedes también lo busquen por su cuenta. Está en las páginas del sindicato. Sí, en Radio SME en Radio SME está este boletín, y ya más claramente ustedes se podrán dar cuenta cuál es la posición que fijó el SME ante esos hechos de estos pseudo dirigentes que dicen ser incluso miembros del SME. Pues miren, hablando de otras cuestiones muchísimo más interesantes que podíamos comentar y transmitirles, es que han sucedido varias cosas en cuanto a los temas legislativos, y uno tiene que ver con ya el triste episodio de la propuesta priista de tener censuras y limitaciones, restricciones con respecto al Internet. Y aquí tenemos que comentar algunos aspectos que son muy importantes. El primero de ellos es que debemos de comentar que todo el espectro radial que existe en el país, pues prácticamente está concesionado a Televisa, Televisión y a TV Azteca, tanto en radio y TV. Debemos de recordar que el año en que le asestan el golpe al SME, cuando nos asestan el golpe de el cierre de la empresa mediante ese autoritario determinación que hizo Felipe Calderón, ese mismo día en Finlandia se aprueba una ley en donde se menciona que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder al Internet de manera gratuita. Es decir, todas las casas en Finlandia tienen Internet de manera gratuita. Y esto lo comento porque a pocos días que también se declara el cierre de Luz y Fuerza del Centro, a través de esta decisión que también se mencionó en mucho tiempo, que pues fue un golpe de Estado, porque se pasó por el arco del triunfo a los poderes, directamente al poder legislativo. A los pocos días de que se da este decreto, se anuncia la entrega de parte de la banda ancha para la empresa que tenía dentro de sus dueños, pues a Telles, el ex secretario de Comunicaciones y Transporte. Cuando nosotros habíamos solicitado en nuestra última legislatura, en la última revisión en el 2008, habíamos solicitado de manera formal a la empresa Luz y Fuerza del Centro que a su vez solicitara a la COFETEL, que en su momento estaba la COFETEL, que nosotros pudiéramos explorar la posibilidad de explotar el Internet, el audio y el video de las propias instalaciones y de la infraestructura de Luz y Fuerza del Centro. Pues para muchos eso fue lo que derramó el vaso. Nosotros lo hicimos de manera formal, existe el documento, existe un documento básico en donde se hace un análisis de cómo y de qué forma se explotaría con los propios cables y la infraestructura de Luz y Fuerza del Centro, desde el aspecto técnico y administrativo. Y eso nosotros lo hicimos, hay que recordarlo, bajo una perspectiva de tarifa social. Y entonces eso fue lo que el gobierno determinó como un verdadero peligro a los intereses de particulares y a los negocios turbios que se tiene en esa relación tan dañina que es la política y los negocios, así como lo mismo es la política y el narco. Recuerdo ahora que una periodista colombiana decía que no hay nada más temible para un país que un narcopolítico. Pues ahora en México se ha rebasado esa cuestión,
en México se ha rebasado esta cuestión porque nos damos cuenta de que no solamente la relación con el narcotráfico ha venido desarrollándose de una manera espeluznante, sino también toda la turbia de corrupción que se ha caído en la política mexicana. Entonces, eso es lo grave. El punto es que se da la concesión a Telles, el exsecretario de Comunicación y Transporte, y le evitan al SME poder operar esta infraestructura que estaba envuelta en un apoyo verdaderamente importante para toda la sociedad, todo el pueblo. Se hablaba que incluso pudiera manejarse un rango de 100 pesos mensuales en las casas, pudieran tener acceso a internet, al video y a la telefonía, es decir, televisión de paga, teléfono e internet por un rango promedio de 100 pesos mensuales. Y esto lo comento porque, bueno, vemos cómo se han dado las concesiones, cómo se liberaron más bandas anchas, cómo el golpe que le dieron a Carmen Aristegui traía en trasfondo pues la concesión a MBS ahora para que operara todavía su mayor capacidad en cuanto a una banda ancha, y el control mercantil del internet lo tienen prácticamente ellos. Acabamos de ver, por otro lado, la concesión que se le acaba de dar a Salinas Pliego de una planta generadora, pues también la tienen ellos. Pero más allá del aspecto mercantil, que es lo que finalmente les interesa más, pues todavía aún quieren tener el control en cuanto al contenido del internet. Para ellos, evidentemente, que el internet es una amenaza, porque se ha evidenciado el papel que han ejercido la gran mayoría de los políticos, si no es que en su totalidad, respecto a su actitud en el Congreso. Imágenes donde los vemos durmiendo, escándalos como por ejemplo el de la Casa Blanca, los desfalcos de los gobernadores que han tenido en sus propios estados, las agresiones directas a los periodistas en Veracruz, por ejemplo. Es decir, se ha soltado y se soltó toda una gama de críticas con imágenes y documentadas sobre internet. Y más allá del aspecto mercantil, pues ahora lo que se pretende es tener el control del contenido, de qué decimos y qué no decimos a partir de esta fracasada ley Fayad. En su propio nombre lo lleva, ¿no? En su propio apellido. Sí, y creo que ese tema tenemos que comentarlo porque primeramente se nos hace el control en cuanto al consumo de internet, pero después también se nos quiere controlar en cuanto a su contenido. Así es que ese es un tema importante que queremos compartir, queremos traer con ustedes esta visión respecto al internet. Y evidentemente, pues un reflejo muy claro y un reflejo muy transparente es lo que se hace aquí en Radio SME. No somos profesionales de la comunicación, sin embargo, por lo menos damos un punto de vista respecto a esta situación y muchas otras que pasan. Queremos compartir, no como profesionales, que no lo somos, a los compañeros y compañeras que nos escuchan cada 8 días, este tipo de cuestiones, y una de esas también tiene que ver con el aspecto del contenido en cuanto al internet. Y sí, claro, y pues también pues compartirles, ahorita que estamos hablando en ese tema de la ley Fayad y las provocaciones a derechos de internet, pues un texto en la página de Homo Sapiens, que está escrito por Genaro Villamil, es un buen periodista que está inmerso en esta de la era digital. Más que nada él ha estado investigando todo este tipo de las leyes a la ley de telecomunicación, y ha estado muy adentrado a esta materia, ¿no? Y pues muy acertado, y se los voy a leer, que dice: Ley Fayad y TPP, o sea, el Tratado Transpacífico, provocaciones a derechos en internet, escrito por Genaro Villamil. Pirómano y excesivo como suele ser en sus declaraciones,
El senador hidalguense Omar Fayad asumió así su derrota frente a la intención de lanzar una ley federal para prevenir y sancionar delitos informáticos. No solo la vamos a retirar, la vamos a quemar. El gusto al legislador priista no le duró ni una semana. Desde el martes 27 de octubre, cuando fue presentada tras una serie de consultas controladas con representantes de la Policía Federal Preventiva, la ley Fayad nació muerta. Fueron tan absurdos sus presupuestos y sus artículos que pareció más una provocación que un ejercicio legislativo serio. Organizaciones como la Red de Defensa de los Derechos Digitales, así como Artículo 19, la MEDI, el colectivo Anonymous y miles de usuarios y especialistas en la neutralidad de la red le demostraron al propio Fayad que antes de criminalizar debía entender el ciberactivismo y, en especial, la defensa de los derechos en la red. Fayad no pudo defender de manera convincente ninguno de los artículos más polémicos de la ley, que fue bautizada con su nombre porque simple y sencillamente era difícil argumentar a favor de artículos tan retrógrados como el 17 o los del 21 al 24 de la ley Fayad. Por ejemplo, el artículo 17 estipulaba que a todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de 5 a 15 años de prisión y multa de hasta 1,000 días de salarios mínimos. La Red en Defensa de los Derechos Humanos consideró que este ordenamiento puede constituir una criminalización. ¿Qué pasó? Al uso de la computadora al uso de la computadora personal, o a considerar delito tirarla a la basura. Fayad afirmó que este artículo hablaba de actitud dolosa. Si la actitud no es dolosa, si tú tiras la computadora porque se va a interpretar que cometes esta conducta. Abundó sin explicar quién determinaría el uso doloso. En los artículos del 21 al 24, una amplia interpretación respecto a la que puede ser intimidación, hostigamiento y agresión en las redes sociales. Un párrafo de su artículo 21 ordenó: a quien a través de medios informáticos acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de internet de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 50 a 80 días de salario mínimo. En muchos sentidos, la ley Fayad tuvo el descaro de revelar cómo piensa un sector del peñismo y del priismo frente a la nueva dinámica del uso del internet y en especial de las redes sociales. Auténtica pesadilla para un telepresidente acostumbrado solo a la comunicación vertical, unilateral y analógica. Sin embargo, los verdaderamente retrógradas no es la hoy extinta ley Fayad, sino otros ordenamientos que bajo el pretexto de proteger el comercio internacional pretenden imponer restricciones al uso del internet. Es el caso del acuerdo transpacífico, negociado en secreto, sin consultar a ninguno de los organismos legislativos de las 11 naciones firmantes, incluyendo Estados Unidos y México, mucho menos a las organizaciones defensoras de los derechos digitales. El TPP prevé penalizar a quienes revelen delitos empresariales a través de sistemas informáticos bajo el pretexto de proteger los derechos de autor. El TPP autoriza que proveedores de contenidos pueden eliminar publicaciones o videos en Facebook o YouTube si se recibe una queja formal. Es la peor ley de copyright. Han subrayado otras organizaciones como Electronic Frontier Foundation, críticas del TPP. En otras palabras, la amenaza al libre flujo de información y de contenidos en Internet no está en los policías o en los regímenes autoritarios solamente, sino en los acuerdos de libre comercio de reciente generación que pretenden conculcar derechos digitales.
pues es así como se da esta ley Fayad, que pues claro, íbamos a tener muchas restricciones y se aprobaría, pero afortunadamente se hizo la voz de todos los que estamos en este ciberespacio y pues se ha cancelado, ¿no? Así es, Isaí, pues hoy le falló al Fayad este asunto, que no dudamos que es el primer esfuerzo que se hace en ese sentido. Pues evidentemente que quien está cayendo en esta situación pues son los que están ostentando el poder, y es similar, prácticamente similar a lo que fue conformándose en las dictaduras, en la historia de las dictaduras en América Latina, la negación de la crítica, el rechazo a la crítica, mejor dicho, la anulación de las publicaciones que giraban en torno a los cuestionamientos de los gobiernos en turno, las publicaciones con contenido ideológico contrario al régimen. Pues ese tipo de prácticas se fue haciendo durante muchísimos años. Pues llegaron a desaparecer ediciones completas de algunos libros, y esto pues es, digamos, un ejemplo similar a lo que se pretende hacer en cuanto a tener el control de qué sí se puede editar y qué no se puede editar. Entonces habría que también pensar a la inversa, ¿por qué no entonces sancionar a las televisoras que, aparte de que están utilizando el espectro radial, sancionarlas por tener una constante agresión hacia la inteligencia de los mexicanos? ¿Por qué no hacer una ley en donde se prohíba todos los programas estúpidos que pasan en Televisa, que pasan en TV Azteca y que pasan también por la radio? ¿Por qué no sancionarlos o, en su caso, eliminarlos? Porque el contenido de esos programas evidentemente que agreden y transgreden, insultan a la inteligencia de muchos televidentes que están ya acostumbrados y maniatados, porque esa es la otra cuestión, están maniatados a estar observando el hecho de estar observando toda la programación que les atascan en esa televisión, o esa caja estúpida como se le suele llamar. Entonces, y aquí no se trata solamente de decir pues es que no la vean, no vean televisión, no, ni madres. Aquí la situación no es el punto de que vean o no la televisión, el punto es que debe de haber una regulación, ahí sí, para que vean, en donde todos los programas y todas las estaciones radiofónicas saquen de su programación lo que les acabo de decir, porque finalmente la televisión es el derecho de todos nosotros, porque tener acceso a los medios como internet, como la radio, como la televisión, por supuesto que es un derecho. Podríamos decir, pues efectivamente, que ya no se vea, pero también eso, a que nos estén atascando o saturando de programas estúpidos, es otra cuestión. Tanto se tiene el derecho de no leer, como también pretender estar asumiendo esos flashazos que nos mandan de vez en cuando en la televisión, en los medios, de decir que leamos 20 minutos con nuestros hijos y demás. También se tiene el derecho a no leer, pero esa es el punto, no es ese. El punto es que nosotros, como seres humanos, como padres de familia en este caso, tenemos el derecho de que tengamos una televisión de calidad, medios alternativos de calidad, y que además también nos dejen en paz en cuanto al control o al rol que se tiene que tener en los medios como es el internet. Claro, sí, muy importante. Entonces, pues yo creo todos nosotros sabemos qué es lo que tenemos que ver, ¿no? Todo lo que tenemos que aprender, porque obviamente, y no la tele la de ahorita, ¿no? Sino también, como comentas tú, estos medios alternativos, todos esos que sí valen la pena estar bien informados con ellos, ¿no? Y pues ustedes lo van a ver dentro de unos días, porque van a empezar a sacar, creo que como una forma de defensa
Televisa va a empezar a sacar telenovelas que sacó hace como 20 años, porque apenas ayer vi el que iban a sacar una telenovela que hace 20 años fue también un hit en ese entonces, pues se llamaba, bueno, la trama era de que era una persona de pueblo que llegaba a la ciudad, entonces lo van a volver a sacar, y ayer vi el comercial ahí en el canal y dije, no, pues es como una forma de defensa, ¿no?, que saca la televisora para ver si vuelven a tener esa audiencia. Y entonces, por lo que está pasando ahora en día, que ya todas esas presiones que hemos estado dando fuera de la calle, en las redes sociales, ya se ha visto esa de que ya no tienen esos ratings que ellos mucho tiempo han tenido antes de la red social, ¿no? Entonces me imagino que es como un mecanismo de defensa y empiezan a sacar, como les llaman, los refritos o algo así, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, como menciono otra vez, toda la labor que se ha hecho aquí en Facebook, en Twitter y todo eso de no veas Televisa, que nada más Televisa pendeja y todo eso, sí ha dado esos resultados, y por eso es que hacen ese tipo de iniciativas para que ella también nos empiezan a atacar, pero afortunadamente nosotros estamos a la defensiva y pues vamos bien, ¿no? Pues este es el primer planteamiento que queríamos hacer, compañeros. Vámonos a ir a nuestra primera canción, no sin antes saber y saber si hay saludos por parte de los compañeros en Facebook. Pues saludos a los compañeros Manolo Gutiérrez, a Luis Alejandro García, Marco Segura, Paco García y Víctor Hugo Monroy. Muchas gracias, compañeros, por escucharnos aquí en Radio SME y estar también en el chat en el Face de Victoria Esmeita. Pues vámonos con la primera canción, ya regresamos. La terca memoria. And when added to the use of liquor or marijuana, then we certainly have crimes of violence. Pues, put on your feathers, ese, ya te chingaron. This shit gets a verdict, Hank. This is 1942 or is it 1492? You're doing this to me, Boston. Something inside you craves the punishment, the public humiliation and the human sacrifice. But there's no more pyramids, God, not only the gas chamber. But I didn't do it, is it? I didn't kill anybody! I got a woman named Juana. Juana. But all the men she'd made love to, they call her Marijuana. Marijuana, that's my baby's name. Pues vamos a estar acompañados durante lo que le resta al programa de ese gran proyecto de Sot Suite, por ahí de los años 80, a principios de los años 80, vamos a estar acompañados de ellos. Y a propósito de que también me comentaba el Boni Saín hace un momento antes de subir al programa que la Suprema ya había avalado
o mejor dicho, despenalizado la utilización de la marihuana, y por eso también con ese motivo. Sí, por eso esa canción a favor del uso lúdico de la marihuana. No te hagas, si soy. Que por ahí decían los chamucos, que dicen que hubo un tufo a petate quemado que salía hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es lo que decía. Es lo que salía hoy en la Suprema Corte. Pues también eso dicen de cuando nombran al Papa, ¿no? Sí, Habemos Papa. Sí, no, está bien. Y pues también otra noticia aquí que llegó acá en la página, pues de que las comunidades mayas ganaron el amparo contra la siembra de soya transgénica. Ya no fue lo que bastante interesante. Hoy, por cierto, en Radio Educación se presentó una doctora en donde hace mención del éxito que han tenido todavía en cuanto a la medicina y los alimentos que son de origen maya en cuanto a su preparación, y evidentemente mencionaba el rechazo a la soya transgénica, chafa, a la soya pero fíjate cómo es la posición de nuestros políticos, ¿no? O los que están en los poderes. Por un lado, incitan, incrementan la posibilidad de que nosotros mexicanos, particularmente los niños, le entren al consumo del refresco, y a cuestiones como el maíz, como acabas de mencionar ahorita, la soya, pues tratan de evitarlos en el sentido natural, sino siendo transgénico. Y sin traer a debate el asunto de los transgénicos, pues más bien también es una actitud que tienen las transnacionales, particularmente las que se dedican a eso, como la famosa Monsanto, en donde ha caído en altos grados de corrupción en otros países, particularmente con quien aprueba las leyes. Y pues bueno, esa es otra muy buena noticia que das respecto a que ganaron el conflicto del rechazo a la soya chafa, ¿no? A la soya transgénica, ¿no? Claro, y pues también ahorita que estamos parece que estamos en efemérides, bueno, en las noticias, ¿no? Pero pues también hay que no se nos pase que igual hace 45 años, eso también la Terca Memoria, inclusive lo tuvimos ese programa, pero igual hace 45 años Salvador Allende asumió la presidencia de Chile, logrando el mayor éxito económico y social de la historia chilena. Entonces pues, ese programa lo tuvimos aquí en la Terca Memoria, y pues no hay que olvidarnos, ¿no? De todo lo que Salvador Allende hizo por su pueblo, por su nación chilena, hasta después que asestaron ese golpe cobarde por parte de Estados Unidos y Pinochet, ¿no? Pero entonces el día de hoy, hace 45 años, él toma posesión de Chile, ¿no? En un año, en un día como hoy. Ajá, es correcto. ¿De hace cuánto? Hace mucho tiempo. No, hace 45 años, fue en el 73. Toma posesión, ¿no? Y lo derrumban que en el 76, ¿no? Sí. Da el golpe de estado. Pues bueno, si la Terca Memoria no nos falla, así fueron los hechos. Y pues bien, compañeros, vamos a entrar de lleno al tema de la cultura chicana. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando, que esperemos que sean los cientos, los miles de compas, no tienen algún pariente en Estados Unidos, ya sea primo, tío, papás incluso, o incluso ya ni siquiera eso? ¿Cuántos de ustedes no conocen a un vecino que ya sea que se fue o que se regresó a los famosos United States, a Estados Unidos? Y evidentemente que en la historia de nuestra independencia,
pues ha sido muy marcada la influencia que ha tenido Estados Unidos desde los aspectos políticos, económicos y sociales, sin duda alguna. Pero sin embargo, esa transición que se vivió con las oleadas de migrantes braceros, que son los que hicieron esta meca de los trabajadores que por ahí de los años 40 se trasladaron a trabajar allá, ellos fueron los, digamos, la base donde se fue acumulando toda una cultura rica por muchas cuestiones, que posteriormente también fueron surgiendo otras de la tan famosa cultura chicana. Y en esa situación, pues como es en la actualidad, las condiciones de los trabajadores jornaleros pues eran condiciones fuertes, eran condiciones duras de trabajo, jornadas largas, salarios de miseria, y entonces se fueron haciendo base en sectores muy importantes de los estados, particularmente de Texas y de California. ¿Y qué iba a pasar con esos trabajadores de los migrantes? ¿Qué iba a pasar con los hijos que venían atrás de ellos? Pues evidentemente que tenían que tener expectativas de trabajo, de educación, y no fue así. Fueron marginados evidentemente, pero además de marginados en ese sentido, en que no tenían perspectivas de desarrollo social, pues eran evidentemente acribillados en el sentido de que no les permitían ni siquiera la posibilidad de andar libremente por la calle, por los famosos Rangers que durante mucho tiempo también estuvieron chingándolos, por así decir. Y entonces esa es la historia particularmente en la que vamos a iniciar, Isaín, gracias a esos migrantes jornaleros que fueron haciendo fecundo esta etapa de lucha importantísima que se dio particularmente a finales de los años 60. Claro, sí, y muy importante, así igual que ellos salieran de este país, llegaran al vecino país del norte, pero sin ninguna protección. Entonces, pues, gente así como César Chávez, Willy González, Henry B. González, y bueno, muchas personas, este tipo de personas que llegaron en su infancia, llegaron sin protección, llegaron con su familia al país del norte y a Estados Unidos, y veían todos, o sea, es que vivieron en precariedad. O sea, tus papás pues obviamente iban al campo, pero pues no, como tú mencionas, con salarios miserables, entonces no les alcanzaba para comer, o los que comían, pues los hijos, los papás se quedan sin comer. O sea, eran unas condiciones muy precarias, hasta que pues muchas personas, así como los que mencioné, y a lo mejor me faltan más, pues levantaron la voz y dijeron ya basta, porque igual como mencionas, los Rangers, pues por eso también se hizo, bueno, Estados Unidos hizo una policía para que obviamente estuvieran chingando a los migrantes mexicanos, y afortunadamente se tuvo que alzar la voz, y inclusive pues con el paso del tiempo, ya en la actualidad pues ya hay jueces, hay alcaldes, hay alguaciles, bueno, hemos tenido ya un crecimiento en la población de Estados Unidos, ¿no? Pero pues vamos a empezar a ver cómo llegaban estos, porque empezaron con movimientos de trabajadores agrícolas, obviamente para las mejores condiciones en el campo, ¿no? Pero pues en realidad, bueno, durante los 60, en los años 60, los jóvenes mexicoamericanos se apropiaron de la etiqueta, ¿no? Redefiniéndola con nociones de orgullo por la herencia mexicana y desafío a las instituciones y los individuos que practicaban la discriminación contra los mexicanos. El movimiento era una combinación de varios movimientos que los historiadores han dividido en 4 componentes. Un movimiento juvenil que aparece en la lucha contra la discriminación en las escuelas y el movimiento en contra de la guerra.
el movimiento de trabajadores agrícolas, el movimiento para obtener el poder político y notablemente en la formación del Partido de la Raza Unida y la lucha por el control y poseer viviendas que se encuentran en la parte suroeste de los Estados Unidos. Educando el Cambio se ocupa directamente de dos de estos movimientos: la lucha contra la discriminación en escuelas desde el kinder hasta el cuarto año de las escuelas superior y el movimiento de trabajadores agrícolas. Y pues vamos a comenzar con el movimiento de trabajadores agrícolas. Un aspecto del movimiento chicano que quería destacar los derechos de los trabajadores. En la década de los 60s y los 70s, líderes laborales como César Chávez, Dolores Huerta y Larry Itliong presentaron las durísimas condiciones del trabajo agrícola al público, uniendo las preocupaciones de los trabajadores filipinos y mexicanos que trabajaban en la parte rural de California. En los 60s, Chávez, Huerta e Itliong organizaron a los trabajadores agrícolas, mientras Chávez adoptó las tácticas no violentas utilizadas por líderes de movimientos de derechos civiles previos y del presente, como son Mahatma Gandhi en India y Martin Luther King Jr. en el sur de los Estados Unidos. En 1962 establecieron la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, la National Farm Workers Association, renombrado el comité organizador de la Unión de Trabajadores Agrícolas. En 1972, considerando el aumento de trabajadores mexicanos en el terreno agrícola, este movimiento se fue identificando con el emergente movimiento chicano, aunque filipinos y anglosajones permanecieron un componente importante del sindicato. El 29 de julio de 1970, el UFWOC ganó su victoria más importante cuando sus huelgas, boicots y diplomacia persuadieron al mayor cultivador de uvas de mesa, John Guimará, a que contratara a trabajadores representados por el sindicato. Después de esta gran victoria, los líderes del sindicato lucharon por crear otro sindicato que representara a todos los trabajadores agrícolas. El sindicato de la Hermandad de Teamsters, el Brotherhood of Teamster Union, rival de la Unión de Trabajadores Agrícolas, la UFW, eliminaron los términos comité organizador de su título en 1971. Le ofreció a los cultivadores la opción de firmar contratos que daban más importancia a las ganancias que a los derechos de los trabajadores. Durante los 70s, los Teamsters aterrorizaron a los organizadores laborales y a los miembros de la UFW con violencia física, incluyendo ataques a las oficinas de la UFW con bombas de fuego e intimidando a los trabajadores de la UFW del Valle de Coachella. En el 73, los trabajadores de viñas de los valles de Coachella y San Joaquín empezaron una huelga que duró 3 meses. Miles de huelguistas fueron arrestados por violar órdenes contra el piquete. Cientos fueron golpeados, dispararon contra docenas y 2 fueron asesinados. Gracias al activismo continuo de Chávez y su labor en el sindicato en California, pasó en 1975 la Ley Agricultural Labor Relations Act, lo cual garantizó a los trabajadores agrícolas el derecho de organizarse. Aunque en el momento fue considerado una victoria, este trato restringió las posibles acciones de los sindicatos y creó una junta, el Agricultural Labor Relations Board, sujeta a la influencia política. En el 83, el gobernador republicano y conservador George Deukmejian empezó a asignar las plazas de la junta a individuos que estaban a favor de los cultivadores y en contra de las uniones. Según Dolores Huerta, esto permitió que los cultivadores pudieran desobedecer la ley y salirse con la suya. Hoy los trabajadores en California siguen trabajando
bajo condiciones de explotación, con poco pago y con limitada representación en los sindicatos. Pues es así más o menos, compañeras y compañeros, el cual se da, y creo que estuvimos viendo este caso de Coachella, que se da en este movimiento de los trabajadores agrícolas ahí, y también pues obviamente en ese mismo estado de California en Coachella, por parte de la educación, pues, a pesar de las leyes contra la segregación de los 60s, un racismo fuerte y profundo subsistió en las escuelas de California. La asistencia a la escuela fue una experiencia difícil y dolorosa para los niños mexicanos, especialmente para los que hablaban poco inglés. Por lo general, los maestros anglosajones tuvieron en poca estima a los estudiantes mexicanos. Los maestros, administradores escolares y otros estudiantes trataban a los que hablaban en español con desprecio, y la pobreza creó obstáculos adicionales para los inmigrantes mexicanos. Socorro Gómez y Yolanda Esquivel, dos mujeres chicanas, empezaron a enseñar en el distrito escolar de Coachella Unified School District, después de que se graduaron de la Universidad del Estado de California en San Bernardino. En Coachella, Yolanda vio a su colega titular, Jane Coffey, físicamente atacar a un niño y a una niña mexicana en diferentes ocasiones. Cuando Yolanda confrontó a Coffey, ella le pegó en el pecho y le dijo: ¿Quién crees que eres tú? Aunque varios estudiantes fueron testigos de esa ocurrencia, el director de la escuela negó el ataque y no permitió que Yolanda ejerciera su derecho de radicar una querella. El distrito escolar también ocultó 2 cargos de abusos cometidos por el director de la escuela, Don Cochran. Yolanda, Socorro y sus colegas, Roman Koenig y Charles Márquez, junto con algunos padres de los estudiantes de la escuela, se organizaron para enfrentar los problemas del distrito. Formaron la Coalición Comunitaria para Alternativas de la Educación, el CCAE, para defender a los niños mexicanos contra los abusos en las escuelas y para potenciar la educación bilingüe. Este grupo concienzó a la comunidad, lo cual resultó en huelgas estudiantiles. El 8 de abril del 76, estudiantes de la Escuela Elemental de Meca, la Escuela Intermediaria de Dayton y la Escuela Superior del Valle Coachella abandonaron sus clases y marcharon varias millas en protestas del abuso físico y sexual hacia los menores. Pues es así como estamos viendo, compañeros, cómo se da esta lucha por parte de los de la gente, de los chicanos, de los migrantes, por buenas condiciones laborales en el campo agrícola y por la enseñanza de los hijos de los inmigrantes, para que no se les esté aplicando ahora, sería bullying, ¿no? Pero para enseñarlos su educación, ¿no? Así es, Isaí, pues vámonos a escuchar nuestra siguiente canción para que regreses y continuemos hablando del tema de la cultura chicana tan importante en nuestros días. Pues vámonos a escuchar algo de Sot Sweet. Ya regresamos. We're
Pues ya estamos de regreso hablando de ese movimiento tan importante hasta nuestros días, lo que fue el movimiento chicano en la frontera norte del país, un movimiento que se caracterizó precisamente por estar oprimidos en periodos que los segregaban tanto a la educación, al trabajo, a los derechos civiles, por el simple hecho de ser mexicanos, ¿no? Y pues toda la capacidad organizativa que hubo por parte de estas comunidades ya muy asientadas en el norte del país, en la frontera norte, determinó que los derechos de los mexicoamericanos pues estuvieran establecidos ya bajo aspectos o marcos ya más legales, que incluso, bueno, acabamos de ver en un video que ya se hizo muy visto, o se ha reproducido muchísimas veces, el video de un policía pues tratando de arrestar, pero más que arrestar está agrediendo de manera violenta a una joven afroamericana. Pues si eso lo vemos ahora en pleno 2015, imaginemos cómo era la condición de los niños mexicoamericanos que estaban pues prácticamente sin la posibilidad de tener derechos o acceso, mejor dicho, tanto a la educación, a la salud, a la vivienda, y estaban establecidos en anillos de miseria. Hay imágenes que si ustedes pueden entrar a ver ese periodo organizativo de los chicanos, pues simplemente se daba uno cuenta que las ciudades en las que, o las colonias, o las residencias, las zonas residenciales donde ellos vivían, pues completamente se veía la diferencia de los colonos norteamericanos, en donde pues tenían pavimentación, tenían áreas verdes, tenían escuelas, tenían supermercados, todo muy bonito, pero a unas cuadras, a unas cuantas calles, donde vivían los mexicoamericanos, pues estaba reflejándose la miseria, en donde no había desarrollo urbano, es decir, vivían en las calles sin pavimentar, no había drenaje, y pues vivían en condiciones terribles, pues porque eran evidentemente de procedencia mexicana. Pues vamos a continuar, Isaín, con este tema que es muy importante y que el día de hoy lo traemos aquí a la terca memoria. Claro, y pues vamos a ver los resultados del conflicto en Coachella. Los paros de estudiantes forzaron que el distrito reconociese las preocupaciones de la coalición comunitaria para alternativas en la educación. Jade Confi decidió retirarse para no tener que confrontar cargos de conducta inapropiada en violación del reglamento de la escuela. El distrito reasignó al director Don Crochan, como a Yolanda, Socorro, Román Conning y Charles Márquez, a puestos fuera del aula de enseñanza, hasta que oficiales del distrito y del sindicato resolvieran quién era responsable por las huelgas. El distrito se dedicó a revocar sus certificados de enseñanza, incluyendo el de Cochran, mientras el grupo local del sindicato de maestros, la Federación Estadounidense de Maestros, se negó a ofrecerles apoyo financiero y legal. Eventualmente el sindicato a nivel del estado cambió esta decisión completamente y contrató al reconocido abogado laboral Abraham Levy para que los defendiera. La Asociación Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles contribuyó la ayuda de uno de esos abogados, Juan Rodríguez, y el gobernador Jerry Brown también habló con Yolanda, Socorro y otros líderes mexicoamericanos en el Valle de Coachella y presentó una campaña al público a favor de las maestras. Pues al final todos retuvieron sus credenciales,
Aunque los eventos afectaron a los 4, Charles Márquez regresó a su lugar nativo, la parte esta de la ciudad de Los Ángeles, y nunca volvió a Coachella. Roman Koenig abusó de la droga y entró en una depresión profunda, y el 1 de febrero del 80 se suicidó. Socorro fue reasignada a otra escuela en Coachella y se le prohibió regresar a Thermal, Oasis o a las escuelas en Meca, donde ella se crió y muchos miembros de su familia todavía vivían. Obviamente, poco después de las huelgas de 1974, el distrito escolar implementó la educación bilingüe, respuesta a las demandas de los padres y el caso del Tribunal Supremo, aunque lo hizo de mala gana. El tribunal concluyó simplemente proveyéndole a los estudiantes las mismas facilidades, libros de textos, maestros y currículo, no establece un tratamiento igualitario, pues a los estudiantes que no entienden el inglés están efectivamente deprivados de obtener una educación significativa. A ver, espérame. ¿Sí oye viciado, Sati? ¿Sí escuchas? ¿Sí como loco? Ah, bueno. ¿Es este? A ver. Sí, bueno. Sí, soy yo. ¿Ya ves ese ahí? Bueno, habla sin eco, por favor. Bueno, ahí va sin eco. En 1980, los tribunales fueron aún más lejos en Castañeda, definiendo programas apropiados para el aprendizaje del inglés y los requerimientos para dichos programas. Los defensores de la educación bilingüe, incluyendo los de Coachella, interpretaron estos últimos dos casos como la fundación para los programas bilingües Two-Way. Las escuelas bilingües Two-Way o Dual Language se distinguen de escuelas que usan educación bilingüe de transición y de currículos que enseñan el inglés como segundo idioma, porque tratan de desarrollar destreza lingüística en dos idiomas simultáneamente entre todos los estudiantes y tratan de incluir a angloparlantes nativos como partes de la población estudiantil a quien se dirigen. En estos modelos de inmersión dual, la mayoría o todas las asignaturas que forman parte del currículo se enseñan alternativamente en una lengua y después a la otra. Pues es así como se dio esta batalla para que obviamente a los hijos de los inmigrantes se les diera, se les impartieran clases de inglés, inclusive también para que tuvieran también sus libros de textos en aparte, porque no es fácil, ¿no? Tú que tienes tu lengua nativa que es el español, luego llegar allá y tratar de aprenderlo y luego también leer en inglés, ¿no? No es muy fácil, ¿no? Y pues así también, pues ya después de que ellos lograron por parte de la agrícola y por parte de la educación, pues también el arte, la cultura chicana, la creación de dos nacionalidades. Pues los chicanos formaron su propia cultura que sobrelleva elementos como la misma anexión de su territorio a otro país, el neocolonialismo interno y la migración, pues, entre otros. Por su parte, el arte chicano se desarrolló en la década de los 60 durante la explosión del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos. Él representa la expresión artística de los latinos en los Estados Unidos, quienes hacen frente a una extrema opresión racial, social y política en el que su propio país. Pero el arte chicano no solo está motivado políticamente, sino que explora la identidad, el humor, la religión y la expresión individual. Pues algunos historiadores afirman que las primeras obras de la plástica chicana fueron creadas en las comunidades campesinas del Valle Central de California en los 60s. Esos trabajos fueron inspirados con frecuencia en el desarrollo político y cultural de la clase humilde trabajadora de mexicanos californianos. Pues un teórico que de nombre Víctor Zamudio, él comenta que la ideología del movimiento artístico chicano se concretó principalmente en el muralismo. Estos artistas se inspiraban en el muralismo mexicano, pero se diferenciaban de él en el hecho de que se apropiaban de los espacios públicos
sin autorización previa, y sus autores no eran patrocinados ni apoyados por el gobierno, sino por comerciantes locales y residentes. Otra manifestación importante en el arte chicano es la gráfica, y uno de sus cultores más conocidos es Rupert García, nacido al norte de California. Este artista combina diversos aspectos de la escuela mexicana y el pop art. Su producción gráfica trata temas como los derechos y los conflictos civiles y personajes de la historia. Carlos Almaraz, artista fallecido en 1989, es otro nombre importante en el arte chicano. Nació en Ciudad de México, pero fue criado entre Chicago y Los Ángeles, y sus obras en general tratan dos temas: los accidentes automovilísticos y las escenas urbanas. Por el contrario, la pintora Carmen Lomas Garza, nacida en Texas, utiliza la memoria para crear un lenguaje plástico que describe la vida rural de los chicanos, mitos, ceremonias de sanación, historias familiares y sucesos de la vida cotidiana. Entre las creadoras chicanas más conocidas están Amalia Besa Bains y Yolanda López, mientras la primera de ellas realiza una suerte de altares con personajes fallecidos mexicanos como son Sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo o Dolores del Río. La segunda utiliza para la mayoría de sus obras la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así son muchos y muy variados estos artistas de origen mexicano, y además muy distintos entre sí. Mientras unos trabajan con técnicas tan contemporáneas como las instalaciones, otros incursionan con los murales. Es el caso de Judith Baca, quien se desplazó a la tierra de sus antepasados para estudiar con David Alfaro Siqueiros. Sus primeros proyectos estaban destinados a que la juventud de los barrios se implicase en la realización de estas pinturas públicas, no solo para representarse a sí mismos y a su situación, sino también como una forma de alimentar la autoestima. La lista de estos artistas es muy extensa y cada día se extiende más al sumarse jóvenes y nuevos artistas a esta tendencia artística. Nombres como David Ábalos, Celia Álvarez, Armando Rascón, Jesse Amado, Patsy Valdés o el colectivo Asco son agrupados por el crítico Víctor Samuel Taylor por operar con discursos y representaciones de alegorías nacionales. De hecho, la historia chicana, al igual que su arte, se define y se caracteriza por el flujo, la negociación y la transformación de dos culturas y dos idiomas. Pertenece a más de un lugar y cruza más de una frontera, la del arte latinoamericano y la del arte estadounidense. Mind Games, de Celia Álvarez Muñoz. Pues es así como hemos conocido algunos autores de este arte chicano, y pues vamos a, pues ahorita que ya viendo estos nombres, pues hay que tratar de ver, compañeros y compañeros, el tipo de street art que le llaman, lo que me imagino que allá en las calles donde ellos estuvieron viviendo en California y en esas partes de Texas y ahí en Estados Unidos, se ha de ver mucho este tipo de arte por parte de los inmigrantes mexico-estadounidenses, o más bien chicanos, ¿no? Pero pues ya no sé si haya la oportunidad o algún día que ustedes vayan por allá y ya pues con este dato pues puedan ver ese tipo de arte, aunque ya también también ha venido ya también saltando las fronteras, porque ya inclusive ya hay este street art que se ha venido dando también en Europa, y también por gente mexicana o igual mexicoamericana que tiene esas posibilidades de estar, ahora sí que del otro lado del charco, ¿no? Y no nada más por algo comercial, bueno, yo lo quiero llamar así comercial, como es el caso de Bansky, ¿no? Que inclusive hasta creó un billete del banco Bansky, no sé qué, ¿no? Pero se me hizo a mí muy comercial él, así como si fuera una Coca-Cola, ¿no? Así como si estuviera vendiendo un refresco, no se me hizo
Pero afortunadamente alguien ha de haber dicho, no, pues es que es muy comercial él, ¿no? Bansky, por todo lo que quieran, pero afortunadamente, como lo comenté, pues se ha hecho muy extenso este street art en todo el mundo, ¿no? Así es, Isaín, y pues la cultura chicana tuvo que ver con esa parte que acabas de leer, pero también tuvo que ver con la música, la mezcla, la identificación, el mantener bien arraigada esa parte musical, lo mismo que en la alimentación, en la comida. Pues la cultura chicana pudo librar una batalla muy grande que se dio por la defensa de sus derechos, pero más que dar esa lucha, que evidentemente fue trascendental para que las familias establecidas en aquellos momentos tuvieran la posibilidad de acceder a todos los servicios sociales, particularmente para sus hijos, pero con eso también lograron la reivindicación de su cultura, lograron una nueva cultura que se estaba ejerciendo en aquel momento en el territorio gringo, pero que además también la asimilaron, y lo mejor fue que la transformaron. Posteriormente ya escuchábamos alguna parte de esa etapa, que también hubo alguna parte de la sociedad chicana en donde se decían chicanos, pero que evidentemente estaban lejos de haber adquirido una conciencia respecto a lo que se daba, porque pues de repente se puso de moda todo lo chicano, y en ese sentido había una confusión de el hecho de que hablabas Spanglish, pues no tenía nada que ver con que simplemente por ese hecho fueran chicanos o no, porque después entonces también de muchos compatriotas que pudieron emigrar en la década de los 80s, en los 90s ya eran unos auténticos gringos y auténticos racistas, ¿no? Eso lo hemos visto incluso hasta con ustedes, por ejemplo, los compañeros que nos están escuchando, el primo, la prima o la tía que ya llevaban después de un buen rato estar lidiando en Estados, trabajando y viviendo en Estados Unidos, pero regresaban ya con otros bríos y sintiéndose gringos, ¿no? Y al contrario, la cultura chicana, pues es totalmente lo contrario, siguen manteniendo su postura de que son mexicanos, de que viven en Estados Unidos, de que se han apropiado de parte de la cultura gringa, pero que además la han transformado y la han adaptado a sus propias raíces, ¿no? Así es que esa parte es fundamental para la comunidad chicana, que libró y pudo conseguir lo que se planteaban en aquel momento. Pero vámonos a ir a otra canción, Isaín. Antes no sé si podamos ver si hay saludos. Claro, sí, pues saludos a todos. No, sí, saludos a, hasta te digo porque como ando medio lento. Pues sí, pues saludos aquí, y no se olviden, compañeros, en la página de Facebook hay uno que se llama La Terca Memoria. Ahí también nos pueden hacer sus comentarios o inclusive también he estado subiendo noticias de todo. Bueno, es una página de medios noticias, ¿no? Entonces pues ahí también pueden consultar a nosotros de La Terca Memoria. Y pues saludos ahorita que tengo aquí gente que se llama, bueno, saludos a los compañeros Alejandro Esmé, a Carmen Peralta y a David León, a los compañeros de Cables Operación que están en lucha. Y pues saludos, compañeros que están escuchando aquí en su programa La Terca Memoria a través de Radio Esmé. Y pues vamos a nuestra canción.
Pues gracias compañeros y compañeros que siguen esta transmisión a través de Radio ESME en su programa La Terca Memoria. Y pues sí, pues claro, muy importante, antes de que escuchamos nuestra canción, pues claro, obviamente pues todo este movimiento fue el levantar la voz y decir ya basta y no dejarnos, ¿no? No estar no dejarnos en ese aspecto de que nos estén chingando, ¿no? Porque no somos de allá, ¿no? Pero pues inclusive tenemos hay muchos también sus mecanismos de defensa ahí en Estados Unidos, los granjeros, que inclusive hasta el día de hoy todavía se sigue dando, en la actualidad todavía se sigue dando esa cacería de mexicanos que hemos escuchado mucho en las noticias, que han llegado inmigrantes a pedir así o a pedir ayuda a los granjeros, pero no se las dan y los dejan morir o les disparan. Tal vez así es el caso, aparte de los granjeros, que inclusive se conformó un grupo que se llama de racistas, o son racistas, ¿no? Obviamente se llama el Ku Klux Klan, que también es el que en la actualidad también han hecho todo ese tipo de vejaciones en contra de aquellos que no son de Estados Unidos, ¿no? O sea, pues es como lo hacían en Alemania, ¿no? Con los nazis, los nazis, ¿no? Que pues, expulsar a los judíos y nada más es una raza aria, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente en la actualidad, en ese tiempo se daba mucho, en la actualidad se sigue dando todo ese tipo de vejaciones. No hemos entendido muy bien todo lo que conlleva, ¿no? Este tipo de peleas, ¿no? Pero pues obviamente tenemos la historia, la que nos ha estado dando esa razón, ¿no? Porque inclusive todo lo que se ha hecho allí en Estados Unidos, todos los inmigrantes mexicanos, trabajadores que se van para allá, pues han incrementado mucho la economía de Estados Unidos, incluso también las remesas que vienen de allá para acá, ¿no? Entonces, pues como les comento, todavía se sigue haciendo una política racial por parte de Estados Unidos, y ahorita en la actualidad ahí tenemos a ese pinche Donald Trump, ese güey que también que quiere chingar a los mexicanos, que quiere sacarlos y todo eso. Está en la candidatura por la presidencia de los Estados Unidos, pero pues obviamente pues, la mayoría somos latinos, somos la mayoría en Estados Unidos, y pues obviamente pues nunca la va a ganar, ¿no? Por sus políticas de exterminio, yo le podría llamar así, sus políticas que ha hecho de exterminio en contra de latinos, ¿no? En contra de toda esta clase, no nada más mexicanos, sino también de Sudamérica, que los quiere sacar del país y pues emplear a puro americano, pero pues, se le olvida que la mayoría somos latinos, los que están en Estados Unidos somos latinos, ¿no? Pero pues hasta el día de hoy se sigue dando todo este tipo de vejaciones en contra de los de todos los mexicoamericanos y de todos los sudamericanos que han estado allá trabajando, ¿no? Así es, Isaín. Y como lo hemos mencionado al principio del programa, sobre este tema de los mexicoamericanos, México-norteamericanos, mejor dicho, todos somos americanos. Hay una situación que también es importante mencionar o darle más relevancia, que es el hecho de que en la actualidad tanto las familias ya establecidas en Estados Unidos pues han enviado un sinnúmero o una cantidad muy grande a lo largo de la historia de las famosas remesas. En la actualidad todos los migrantes, todos los trabajadores que deciden trasladarse a Estados Unidos pues tienen un compromiso con quienes se quedan, por así decirlo, y es tal el grado de las remesas que, si mal recuerdo el dato, es de 26% del Producto Interno Bruto,
rebasando incluso al sector turístico, y eso es alarmante porque una economía de un país como es la mexicana pues no puede tener como base el dinero que llega del extranjero. Es un dinero que viene a tener a fortalecer la economía del país, y sin embargo no podemos nosotros como mexicanos estar dependiendo de ese dinero. Con eso no quiero decir que no les sirva o no les sea útil a todas las personas a las que se les llega. Por supuesto que tiene que seguirse mandando, pues porque es un ingreso importantísimo para el sostenimiento de sus familias. Hay padres migrantes, hermanos migrantes que envían el dinero para el sostenimiento de sus familias. No queremos decir eso nosotros, que no se envíe, no, al contrario. Gracias a ese dinero, vuelvo a repetirlo, la economía de este país se sigue manteniendo sin agudizar más la tendencia a la baja. Se calcula que el crecimiento para el próximo año va a ser de 2.2% para la economía mexicana. Entonces imagínense ustedes, compañeros y compañeras que nos están escuchando, el hecho de que si seguimos dependiendo de las remesas que se envían año con año al país, pues estaríamos hablando de que la economía sigue estancada. Ya después de prácticamente 15 años no ha habido un crecimiento que, por lo menos, recordar aquella pifia que se aventó ese imbécil de Vicente Fox en decir que íbamos a llegar a 7% con su candidatura, ¿no? Sí. Vamos a llegar al 7%. Y ahí está toda la gente que 7% de la deuda, ¿no? Yo creo. Si se lo jugó, ¿no? Sí, pues claro. Así es que, pues eso es lo que queremos comentar, paralelamente a todo lo que han venido dejándonos como un legado histórico importante en la frontera norte los compatriotas, y toda esta cultura llamada chicana, ¿no? La cultura chicana. Y pues bien, miren, vamos a leer por fin, antes de irnos a la otra canción, o mejor dicho, vámonos a ir a la otra canción, y vamos a preparar aquí la parte donde nos hemos quedado pendientes con esta revista que le hemos venido trayendo con ustedes y compartiendo, que son las 100 luchas obreras del siglo XX. Es una revista que editaron los compañeros de Trabajo y Democracia Hoy, los compañeros de CEMPROS, del Centro Nacional de Promoción Social. Esta es la 5ª edición de esta revista. Hemos venido trayéndole a ustedes, no de manera continua, pero sí hemos pretendido que sea así, cuáles han sido estas 100 luchas que se dieron por lo menos en el siglo XX, en el siglo pasado, y nos estamos ubicando prácticamente en 1943, que vamos a ir a escuchar esta canción. Antes, unos saludos, Isaín. Sí, claro, pues saludos a los compañeros Jorge Tobar, Ernesto Olmos Rojas, Juan Olvera, Alejandro Carrillo, Juan José Ábalos Corona y Sofía Verde Montiel. Pues muchas gracias, compañeros, por escuchar su programa La Terca Memoria. Pues vamos a nuestra canción. La Terca Memoria.
La lucha de los trabajadores por la seguridad social en el IMSS, 1943. A principios de este siglo, la lucha por la protección social se hace presente a la raíz del descontento popular contra la clase de Porfirio Díaz. El magonismo y el maderismo reivindican el derecho de los trabajadores a la protección social, y fue por ello que el movimiento revolucionario dejó plasmado en el artículo 123 de 1917 las aspiraciones de los trabajadores, responsabilizando a los patrones de la protección de los primeros contra accidentes y condiciones nocivas de trabajo. Posteriormente, las demandas de los maestros, empleados federales y cientos de grupos obreros obligaron a los primeros regímenes posrevolucionarios a incorporar en la legislación, aunque en forma parcial y limitada, a ciertas ramas, algunos riesgos de trabajo y de atención a la salud. Las tentativas para crear el Seguro Social comenzaron en los regímenes de Pascual Ortiz Rubio y de Lázaro Cárdenas, pero fue hasta la administración de Manuel Ávila Camacho que se aprobó la ley que creó el Instituto Mexicano del Seguro Social el 31 de diciembre de 1942, publicada el 19 de enero de 1943, iniciando operaciones en noviembre de 1944. Entre la aprobación de la ley del Seguro Social y la puesta en marcha del IMSS, se tuvieron que sortear una serie de dificultades, tanto provenientes de la burocracia política a cargo del proyecto, como de ciertos sectores patronales y algunos sindicatos, los cuales fueron respuestas en buena parte mediante el apoyo de la CTM y la CROM. La expansión de la seguridad social en México se puede explicar solamente por el papel del Estado en la reproducción de las fuerzas de trabajo para facilitar la acumulación del capital, sino también y de manera importante por la lucha de los trabajadores para hacer valer sus derechos a la protección contra el riesgo del trabajo, la enfermedad, la invalidez y los problemas derivados de la vejez y la muerte. Así, los movimientos sindicales vigorosos a menudo desembocaron también en incremento de cobertura y mejores prestaciones, como reformas importantes del IMSS, las de 1959 y 1973. Paralelamente, las demandas de protección civil por parte de los petroleros y ferrocarrileros dieron lugar a la creación de sus propios esquemas de seguridad social, aunque los últimos fueron incorporados posteriormente al IMSS, y también como respuesta del movimiento magisterial de fines de los 50. El gobierno fundó el Instituto de Seguro Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, en 1959. El crecimiento del IMSS y del ISSSTE ha sido vertiginoso. En 1944, el primero se inició con 350,000 derechohabientes. En 1960 contaba con 3.3 millones. Para 1980 eran 24.1 millones y en 1994 llegó a 36 millones. El ISSSTE en 1960 incluía 488,000 derechohabientes y en 1994 ya eran 9.4 millones. Sin embargo, a partir de la crítica situada en 1982, la seguridad social en México se ha visto estancada y amenazada por crisis financieras del IMSS y del ISSSTE, agudizadas tanto por la política neoliberal de la disminución del gasto gubernamental y el favorecimiento del aumento de la medicina privada, como por la tendencia a la privatización de la atención pública a la salud. Afortunadamente, la embestida patronal contra el IMSS en los últimos años ha sido contenida principalmente por el movimiento obrero. Bueno, eso ya se comenta en esta etapa final del comentario de Víctor M. Soria. Pues hay que ver si efectivamente podemos los trabajadores detener esta oleada privatizadora hacia el IMSS, fundada en 1943. Vámonos a escuchar otra canción.
Bien, pues ya regresamos prácticamente a la recta final de la terca memoria el día de hoy. Pues vamos a darle cierre a este tema, que además hay muchos que comentar. El proceso de esta semana viene también mencionando esa parte del apagón analógico que hoy ya se pretende echar atrás, se pretende que se postergue para el próximo año, evidentemente con una situación un poco complicada y confusa, porque por un lado se aprobó que fuera para este año, el último día del mes de octubre. Ajá. Y sin embargo solamente se aplicó en algunos estados, que además es impresionante, compañeras y compañeritos que nos están escuchando, las declaraciones, las expresiones que hacen algunas personas que han quedado, o que mejor dicho se les ha aplicado este apagón analógico. De los estados que recuerdo, bueno, ese es Morelos, el otro es en el norte, son 5 estados, se me está yendo ahorita en los nombres, pero de los que recuerdo nítidamente pues es el de Morelos. Y ahí entrevistaban a una señora y dice que cómo se siente de que ahora que ya no tiene televisión, y pues si pasan ahí su televisión, una televisión antigua o viejita, mejor dicho viejita. Uh-huh. Y dice la señora, ay no, pues me siento como ciega, ya no puedo ver nada. Entonces imagínense ustedes, esa expresión tiene una connotación muy interesante e importante que se puede desmembrar, y dentro de lo que podemos decir inicialmente es que a ese nivel nos han llevado a la gran mayoría de los mexicanos, en el sentido de que nos han hecho creer que la verdad absoluta la tiene la televisión. Sí, sí. En noticias, en aspectos culturales, en aspectos deportivos, en pues básicamente todo lo que transmiten, toda la porquería que transmiten. Y pues la expresión de la señora es como efectivamente nos tienen a la gran población mexicana. Sí. Dice la señora, no veo nada, ya estoy ciega. Ajá, sí, inclusive sí han hecho esos apagones analógicos, pero donde los han hecho no han ido a repartir las televisiones digitales. Entonces pues ahí también Televisa es el que ha estado detrás de este ley de telecomunicación. Él mismo ha estado también dando cobertura a eso. Cuando se da este apagón, no me acuerdo en dónde, ahí donde se salen a manifestar, la gente se salió a manifestar y a decir que no pues por qué se dio ese apagón y no sé qué, y Televisa le dio esa cobertura, porque pues obviamente es como si le estuviera diciendo Televisa, oye, gobierno federal, pues ya que quedamos en la ley, pero pues necesito que me vayas a repartir las teles a esas personas, ¿no? Porque necesito entrar con mi señal digital, ¿no? Entonces, pues, como lo comentabas, ¿no? Pues, se da esa connotación de decir que, y desafortunadamente para la gente, que, bueno, para esa gente que dice que ya no ve, que ya se queda en la oscuridad total. Televisa, dame la luz, por favor. Hasta que no le llegue aparece de nuevo. Hasta que no le aparezca la imagen, hagan de cuenta como si se hubiera desactivado en ese momento. Ajá, y ya cuando le llega la señal, ahora sí ya puedo vuelvo a ser ser humano. Ahora otra vez, ¿no? Vuelvo a la realidad, ¿no? Pero una realidad muy muy gacha, ¿no? Muy fea, como lo expresara el tigre, ¿no? Pues la gente es pobre y pues si no es por el Televisa que los mantenemos felices, pues jodidos van a seguir siendo, ¿no? Pero mientras ven la tele, pues van a seguir en esa fantasía, ¿no? Mientras ven nuestra señal, van a seguir en la fantasía, y se van a quedar jodidos, ¿no? Bueno, es lo que más o menos diría ese güey. Pues ahí está el tema, sí. También que pudimos haberlo comentado de una manera más amplia. Ajá. Así está el asunto, y cerramos, Isaín, con el tema chicano. Sí, claro, pues sí, de veras, comentaba Paul que de la música, pues, la música chicana, pues entre esos grupos, la música así, Lalo Guerrero,
que es el que empezó, escribió música de todo, de diferente género, que atrajo personas de todas las edades, los niños de México, los niños de Estados Unidos, crecieron con sus padres como Pancho Claus, There's No Tortillas, Tacos for Two, y especialmente su proyecto de las ardillitas de Lalo Guerrero, ¿no? Bueno, ese fue uno, ¿no? Y dentro del género rock, la final, bueno, obviamente de los 70s hubo tres famosos grupos de rock chicanos de los que fueron The Premiers, Cannibal and the Headhunters y The Blendels. The Premiers fue el primer grupo de rock chicano en lograr éxito nacional cuando su álbum Farmer John alcanzó el número 19 en julio del 64. Cannibal and the Headhunters son conocidos por su canción popular Land of a Thousand Dances. El grupo recorrió el país con famosos músicos como The Four Tops y Smokey Robinson. The Blendels grabaron la canción La 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 La, originalmente de Stevie Wonder, y su versión de la canción fue el número 62 en la lista éxitos nacionales de la música. Otro famoso grupo de rock chicano es la banda Tierra. Dos hermanos, Steve y Rudy Salas, formaron Tierra en 1973. La canción más famosa que Tierra compuso fue Together, que alcanzó el 18 en la lista de los éxitos nacionales de la música en diciembre del 80. Trini López nació y creció en Dallas. Ella también alcanzó la fama en este género. López, claro. Durante su carrera musical, López grabó más de 40 álbumes, incluido el tema, el más popular de los álbumes, llamado Live at PJ's. Otros son Los Lobos. Encontraron también un lugar en el rock chicano. Algunos de sus álbumes más populares son And a Time to Dance, que incluyó la canción que ganó un Grammy, Anselma, y How Will the World Survive, que incluyó la canción popular While the World Survive. Durante toda su carrera musical, los Lobos viajaron con otros grupos famosos tales como YouTube, The Eagles y Grateful Dead. Y dentro del género rap, que es la combinación de hip hop y rap chicano, cantado por obviamente los músicos de rap de América, de ascendencia mexicana, el artista chicano más conocido y temprano de rap es Kid Frost, surgido en los años 90. Kid Frost nació en el este de Los Ángeles con el nombre de Arturo Molina Jr. Él cambió su nombre a Kid Frost como un tributo para Ice-T, uno de sus rivales de rap. Su álbum de debut, Hispanic Causing Panic, incluyó la canción popular La Raza, que abrió la puerta a otros músicos chicanos de rap. Entre otros álbumes famosos grabados por Frost se incluyen East Side History, Till the Wheels Fall Off y Blunts and Blazers. Little Rob es otro famoso músico chicano del rap de San Diego, California, que empezó en el 92 y su álbum de debut fue Crazy Life en el 97. Little Grove ha grabado recientemente, todavía anda echando al rap con los álbumes titulados 12-18, y entre las populares de estos álbumes incluyen Summer Nights y Bring Out the Freak in You. También otro grupo de rap es Delinquent Habits. Son otro grupo de rap chicano que se formó en Los Ángeles en el 91. Los miembros actuales del grupo son Iván Martín, alias Ives o Güero Loco, Alejandro Martínez, alias OG Style y Michelle. Y los árboles recientes de los delincuentes son Merry Go Round, Freedom Band y New and Improved. Otro grupo, Baby Bash, es otro músico chicano famoso de rap que nació en Vallejo, California. Su interés por la música empezó con un viaje en Houston, Texas, donde colaboró con el grupo South Park Mexican y escribió una canción para ellos que se tituló Ouija. Otro rapero famoso fue el Quinto Sol. Es un grupo mexicano de hip hop con base en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, que está conformado por 4 hermanos: DJ Payback García, El Chivo, Antorcha y Escribe. Y este último líder del grupo Quinto Sol emprendió su primer álbum en inglés. Y otros músicos son Lidia Mendoza, que fue una reconocida guitarrista y cantante de música folk mexicano-estadounidense.
Flaco Jiménez es un famoso músico chicano de acordeón y él ha ganado 3 Grammys durante su carrera musical. Su último Grammy fue en el 96 para la mejor actuación estadounidense. Otro músico de rock es Don Totsi. Formó parte de la generación de rock and roll temprano de músicos chicanos. Don Totsi compuso música combinando los géneros de música swing y el rhythm and blues. Y pues estos son los géneros, los músicos de esta de la música chicana, autores de música chicana. Pues así es, Isaín, pues prácticamente estamos despidiéndonos. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este tema de los chicanos. Es un tema que la terca memoria no tiene que dejar en el olvido, puesto que es una cultura que hasta la fecha ha mantenido de manera digna todos sus aspectos, que van desde el aspecto social, musical, forma de vida, y que orgullosamente son mexicanos y que orgullosamente trabajan allá y que orgullosamente siguen partiéndose la madre allá y que orgullosamente van y vienen a este país que los vio nacer. Pues vaya nuestra felicitación para todos los chicanos, los de antes, los de ahora y los de mañana, por su gran visión que han tenido de mantener firmes sus convicciones, de luchar por sus raíces y de llevar hacia el país gringo la cultura de lo que somos todos los mexicanos. Pues nos despedimos, Isaín, no sin antes agradecerle a Sati, que estuvo apoyándonos nuevamente en los controles. También un saludito a Renata, que anda por acá. Y pues nos encontraríamos, esperemos, el próximo miércoles, si es que no pasa otra cosa y si es que no tenemos que salir al trabajo hacia con los compañeros de Honda. Pues claro, pues sí, también un último mensaje también para aquellos latinos, porque me gusta más la palabra latinos, porque incluyo principalmente también, no nada más a los mexicanos, sino también a los sudamericanos, ¿no? Que también se parten la madre, ¿no? Ahí en Estados Unidos por el bienestar de sus familias, ¿no? Y pues claro, también un saludo también para ellos, que ojalá y espero que sí nos estén escuchando a través de esta frecuencia que es Radio SME, y en su programa La Terca Memoria. Pues también agradecerles la audiencia, compañeras y compañeros, y pues seguiremos en la lucha, y como se ha venido dando, que han estado entregando las termoeléctricas, todo eso, pues esperemos más noticias por parte del Comité Central, ¿no? Y pues muchas gracias, y agradecerle también a Sati y a Renata, que está haciendo su tarea por acá en La Terca Memoria, y pues nos escuchamos el próximo miércoles a partir de las 4 de la tarde, y pues hasta pronto, compañeros. La Terca Memoria.